Bueno, pues muchas gracias por estar aquí a acompañarnos. Luis Martínez de Velasco, que es historiador, iba a venir a presentar el libro, pero al final ha tenido un problema familiar y se ha quedado, y así que el autor lo voy a presentar yo. De lo cual, pues, a ver, lo de Luis ha sido un problema familiar, por eso no puedo decir qué manera, pero sí puedo decir que estoy contento y feliz de estar aquí y de presentar este libro, ¿no? Yo recuerdo el año 2015, que fue un año muy bueno para la editorial, y que presentamos el libro de un autor que entonces era un profesor en ejercicio y que además tenía que a mí me consta, una relación muy interesante y muy enriquecedora con sus alumnos, y que nos presentó un libro que a mí me gustó mucho cuando lo leí en su original, ¿no? Un libro que era distinto a los libros que publicábamos y que nos gustó mucho, que se titulaba El Upa Mater. Y lo leí con mucha curiosidad, y la verdad es que me encantó la lectura, ¿no? Un libro que fue muy bien cuando se publicó, y que además estas cosas bonitas que tiene la vida y raras, cuando ahora 10 años después pues he vuelto a estar en contacto con Félix, hemos vuelto a hablar del Upa Mater, pues hemos visto que hemos quedado ejemplares, lo cual no es habitual en la literatura española contemporánea, así que ya anunciamos que en unos meses sacaremos una segunda edición y vamos a aprovecharlos para corregir y hacer algunos detalles que no se pudieron hacer en la primera. Yo, como lector, como editor, como autor también, a mí me gusta mucho el hombre y la mujer que cuando tienen una obsesión, en la que sea, se dedican durante años a estudiarla, vivirla, sentirla, conocerla, investigarla, y después buscan la forma de lo que han aprendido o lo que han descubierto, o lo que han investigado, darla a conocer al resto de personas que les acompañan, ¿no? Esto creo que es una dinámica que debiera hacer todo el mundo, porque es una forma de construir una sociedad, pero no hablo del caso de hoy, que ahora lo citaré, sino del que le guste una cerveza, por ejemplo, o una flor, o lo que sea, ¿no? Pues ese trabajo me parece muy positivo, ¿no? Pero si además encima buscas la manera de que esa obsesión tuya, eso que te ha gustado, yo creo, de toda la vida, lo puedas comunicar de una forma cómoda y feliz, y que llegue al máximo número de personas, pues mucho mejor. Y ese es el caso de Félix Cordente, ¿no? Una persona, yo creo, ahora no puedo decir si sí o no, pero obsesionado desde el punto de vista intelectual, por supuesto, con todo lo que es Roma, su origen, su nacimiento, su idiosincrasia, su gente, su forma de vida, y que toda la vida se ha dedicado a estudiarlo por un lado y luego a escribir sobre ello de una forma cómoda, ¿no? Y eso es lo que hizo en Upa Mater y es lo que ha hecho aquí en Águilas de Oro, ¿no? Una novela que además tiene también eso que descubrió la generación del 98 con tanto acierto y tan discutido en su momento, de hacer novelas que también sean capaces de enseñar aquello que se llamaba la novela ensayo, ¿no? Que ahora se ha ampliado el registro, ¿no? Porque Félix lo hace muy bien, ¿no? Yo creo que uno de los grandes aciertos que tiene este libro, ¿no? Y es que a la vez que consigue que el lector se meta en una historia donde hay de todo, donde hay de todo, o sea, amor, desamor, peleas, hay un personaje femenino muy interesante y muy misterioso, además de todo eso, explica y enseña no solo las vicisitudes de la época histórica, sino también circunstancias del día a día, elementos, objetos, formas de ser que van surgiendo en la novela, ¿no? Yo creo que eso lo hace un texto muy interesante, ¿no? Y luego además sabe escribir con una prosa ágil, cómoda, que se lee muy bien, sabe crear cierta intriga a lo largo del texto, y bueno, es uno de esos libros que uno lo lee disfrutando mucho y aprende, lo cual hoy en día es difícil, ¿no? Así que yo estoy contento de estar aquí. No soy especialista en Roma, pero sí me ha gustado siempre, y la verdad es que, bueno, mi padre era de Cartagena y yo me siento para muchas cosas también cartagenero, y creo que todos los cartageneros tenemos, y luego encima tengo casa en Segovia, o sea que por otro lado, en ese sentido, y es un mundo que me atrae. Yo creo que además, bueno, sé lo que podemos comprobar con Upa Mater, gusta a más gente de la que pensamos.
no es un lugar, es un tema interesante, ¿no? Y yo creo que en Félix Cordente tiene uno de sus grandes especialistas, ¿no? Así que yo estoy contento de tenerlo aquí y bueno, ahora que ya no ejerce como profe, pero sí hay que pedirle que siga, y me consta que lo está haciendo, que siga investigando, estudiando o buscando la forma de que los demás entremos en ese mundo tan particular con tranquilidad y de forma cómoda, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que tiene Aguilar de Oro, ¿no? Así que nada más, os agradezco a todos vuestra presencia y bueno, ahora quiero dar la palabra a Félix para que nos cuente lo que quiera, no solo de esta novela, sino de esta búsqueda suya que lleva haciendo tantos años y que yo creo que es muy importante, y también lo hago extensivo, o sea, todo aquel que realmente se sienta experto en lo que sea debe hacer un esfuerzo y buscar la manera de escribirlo y comunicarlo, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo hace 2 años leí la biografía de Bruce Springsteen, por ejemplo, y me pareció fascinante, ¿no? Creo que estos libros, este libro es esencial y está contando una vida muy, muy interesante creo que todo el que ha vivido algo o ha conocido algo lo debe escribir. Así que nada, bueno, a ver qué opina Félix de esto, igual no opina igual, no me importa nada. ¿Félix? Muchas gracias, Pablo. Sí, opino lo mismo. Le doy otra vez. Muy bien, se entiende ahora, ¿no? Sí. Vale. Muchas gracias a todos por estar aquí, compañeros, parientes, amigos. Es para mí un placer teneros aquí y poder hablaros de este librito que he escrito. Todos, creo que casi todos me conocéis, pero por si acaso hay alguien que no me conoce, me llamo Félix Cordente y soy doctor cum laude por unanimidad por la Universidad Complutense desde el año 1991. Antes de seguir, quiero hacer una cosa muy importante y no quiero que se me olvide, que es recordar a 2 personas que no pueden estar aquí hoy por diferentes razones, que son mis profesores y mis amigos. Federico Lara es el catedrático que presentó Lupa Mater, si los que estuvisteis en aquella presentación le recordaréis. El hombre está incapacitado por un ictus y no está para salir de casa. Pero yo quiero recordarle aquí. Y el otro es Santiago Montero, era el jefe del Departamento de Historia Antigua de la Complutense, era mi amigo, era el hombre que me iba a haber presentado, pero desgraciadamente falleció hace 2 años y también quiero tener un emotivo recuerdo para los dos. Entonces, si me permitís esta parte de tipo emotivo, os lo agradezco. Vale, seguimos. Durante aproximadamente 35 años he dedicado como actividad profesional a la docencia, como ha dicho Pablo, tanto en institutos de enseñanza media como unos cuantos años en la universidad. Y en todas partes he visto que a veces lo que a mí me parece sumamente sencillo, que es explicar el devenir histórico, hay personas que les cuesta mucho, hay alumnos que les cuesta mucho entenderlo, pero a todos los niveles. Entonces, yo pensé, a ver si se me ocurría una forma de hacer la transmisión de estos conocimientos menos difícil y menos árida. Y entonces, pues, dice, bueno, vamos a intentar algo nuevo, ¿no? Ese algo nuevo, que es una cosa que creo que me he inventado yo, no sé si se le habrá ocurrido a alguien más, yo le llamo historia novelada. No es novela histórica, es historia novelada. Y es un intento, un deseo de hacer más sencillo de asimilar, más sencillo de tragar, más dulce esta transmisión del conocimiento, que a veces es muy árido porque tiene muchos nombres, porque tiene muchas fechas, porque tiene una serie de dificultades añadidas. Bueno, esto tampoco es nuevo, está en la película Mary Poppins, con un poco de azúcar, esa píldora que os dan pasa mejor. Nos preguntamos entonces cuál es la diferencia entre la historia novelada y la novela histórica. Parece que es lo mismo, parece que son cosas redundantes, pero yo veo una diferencia importante. Para mí, la novela histórica es algo literario,
está centrada en el tema histórico, pero lo importante es lo literario, la fantasía, el mito, la creatividad. Entonces ahí hay un espacio más amplio para que el autor pueda incluir más elementos, ¿no? Mientras que por otra parte la historia novelada yo entiendo que es algo mucho más riguroso con el tema histórico, con el planteamiento histórico. Es un tema en el que tú tienes que escoger un ámbito y entonces ser lo más riguroso posible. Eso no significa que no puedas tener creatividad, que no puedas inventar personajes. De hecho, tanto en Lupa Marte como en Águilas de Oro, yo he inventado personajes y en las dos hay personajes que son protagonistas, como Caraunia en Lupa Marte y como en esta novela Aulo Plaucio. Pero el nivel de movimiento es mucho más reducido. El rigor histórico tiene que ser muy superior. Esta es mi opinión, esto es lo que yo hago. Por eso entiendo que la novela histórica es algo propio de literatos, de escritores, mientras que la historia novelada la escribimos los historiadores. Tiene menos creatividad, es menos bonita, es menos amena, pero puede servir también para estudiar historia, que es el objetivo que yo me planteo cada vez que me siento a escribir algo de este tipo. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, sí, cuando decidí hace unos años probar esta idea en Lupa Mater, me planteé mostrarle al público de una forma amena y entretenida cómo era la República Romana. Claro, la República Romana mide muchos siglos. Tuve que escoger. Y escogí un periodo pequeño, solo 2 años, los años 134 y 133 a.C. Y los hechos que relato en esa novela son la guerra de Numancia y la revolución de los Graco en Roma. En esos 2 años intenté meter con calzador, por eso digo que esto es historia novelada y no novela histórica, la mayor cantidad de datos posibles sobre la tardorrepública romana. De manera que quien lea Lupa Mater puede sacar una idea muy aproximada de lo que se cocía en Roma a finales del siglo II a.C. En Roma y en una provincia, en la Hispania Inferior, porque es donde se centraba la guerra de Numancia. Bueno, con ayuda de Pablo, le gustó la idea, pues la sacamos adelante y creo que con muy buenos resultados. Así que bueno, pues vamos a hacerlo con otro periodo. Ahora, en Águilas de Oro me propongo hacer lo mismo, pero con el Alto Imperio. Lo mismo. No puedo hablar de todo el Alto Imperio, pues son 3 siglos, es menos que la República, pero son 3 siglos. Entonces he tenido que escoger. He escogido 3 años, los años 59, 60 y 61 después de Cristo, durante el Principado de Nerón, y un lugar. Esta vez el lugar escogido ha sido Britania. En Águilas de Oro se narra centrándonos más en el ejército que en la novela anterior, en la Lupa Mater, la republicana. Me esfuerzo en enseñar cómo es el ejército del Alto Imperio y para ello pues se produce un recorrido por la isla de Gran Bretaña, concretamente por 2 de sus territorios, por Britania y Cambria, que son Inglaterra y Gales, de los ejércitos al mando del legado consular Cayo Suetonio Paulino, acompañado por 2 jóvenes tribunos. Uno de esos tribunos es Gneo Julio Agrícola, que después será legado consular de la isla, que tenemos la enorme suerte de que es el suegro del historiador Cornelio Tácito, y por lo tanto la historia está contada por Cornelio Tácito. El otro personaje es otro joven tribuno de la misma edad de Agrícola, que es Aulo Plautio el joven, Aulio Plautio Jr. Un personaje
que no es inventado, es un personaje real, pero del que no sabemos absolutamente nada. Aulo Plautio Jr. es hijo del general Aulo Plautio, que es el que conquistó Britania en el Principado de Claudio, teniendo como legados de legiones a gente como Vespasiano. El joven Plautio solo sabemos que fue ejecutado por orden de Nerón, acusado de mantener relaciones sexuales con su madre, con Agripina. He decidido darle una oportunidad y me lo he inventado. Entonces, es el protagonista de la novela. Agrícola está allí, siempre a su lado, es su mejor amigo, pero el protagonista es Plautio. Bueno, pues con estos dos señores jóvenes de la mano nos paseamos por Britania, nos paseamos por Cambria, vamos a ver ahí algunos pueblos de Cambria, en su idioma es Cymru, unos pueblos que seguramente les sonarán mucho pues, a estudiantes de geología, los silures, los devones, los ordovices. Vamos a ver cómo es el santuario druídico de la isla de Man, que no es la isla de Mona, que no es la isla de Man, sino que es Anglesey, la que está al norte de Gales. Y también vamos a ver la mayor rebelión que se produce en Britania durante la época romana, la rebelión de la reina guerrera Icena Búdica, como resultado de una serie de ofensas, una rebelión generalizada que da como resultado de la destrucción de la Polonia, de la capital romana de la isla de Britania, y que además, pues esta señora Búdica ha sido convertida en el siglo XIX. Búdica significa victoria, así que ya podéis imaginar en qué fue convertida Búdica en el siglo XIX, en la esencia del nacionalismo británico. Es la reina Victoria de la antigüedad, ¿no? Es como Viriato, es como Arminio, es como la fortaleza de Masada para los israelíes, todo un símbolo. Bien, pues esta rebelión también la vamos a ver en la obra, y lo mismo que en Ultima Mater, paralelamente a lo que ocurre en Britania, pues hay una narración de los sucesos que van ocurriendo en Roma. Y esos sucesos que van ocurriendo en Roma son muy sencillos, muy fáciles de entender. Es el progresivo envilecimiento del César Nerón. Nerón es un emperador con muy mala fama, como todos los que terminaron asesinados, porque los escritores, pues claro, hablaron mal de él después. Pero Nerón tuvo los 5 primeros años de Nerón fueron muy buenos. Fueron 5 años de muy buen gobierno, el Quinquennium Neronis. Algún asesinato por ahí aparte, como el de británico, pero bueno, lo vamos a dejar así un poquito de lado. El caso es que en esos 5 años quien gobernaba en Roma y quien contenía a Nerón eran el prefecto del pretorio Sexto Afranio Burro y el maestro de Nerón, el cordobés Lucio Anneo Séneca. Entre estos dos mantenían a Nerón atado en corto. Pero a medida que va pasando el tiempo, Nerón empieza a degustar las posibilidades del poder. Incluso acusa a sus antepasados, a sus antecesores, de no haber, esta es una frase literal, de no haber sabido apurar las posibilidades del poder, especialmente a su tío Calígula. Y poco a poco comienza una carrera de envilecimiento, de asesinatos, de separaciones, de, bueno, todos los delitos que puede haber. Naturalmente esto en Roma provocó un malestar y se empieza a fraguar una conspiración. Pero eso ya se me queda fuera del año 61. Como todos sabéis, porque esto es historia pues muy sencillita, finalmente una conspiración que implicó a varios legados consulares, empezando por el de la Hispania Tarraconensis, terminó por derrocar a Nerón y Nerón se suicidó. Bueno, pues todo esto es lo que yo pretendo que os llegue. Incluso pues alguna fotografía de tipo curioso, etnológico. Aparecen en escena los pictos de Caledonia en 2 ocasiones, una en la propia novela y otra, porque años más tarde, como os he dicho, Agrícola fue el legado de
de Britania y conquistó Caledonia, circunnavegó Gran Bretaña y tenía la flota preparada para invadir Hibernia. Solamente la envidia del emperador Domiciano obligó a abortar todo eso. Bueno, pues todo esto da su colorido, su imagen. Tenéis en mente la imagen de Mel Gibson pintado de azul, ¿no? Bueno, pues eso no es un escocés. Los escoceses, los escotos viven en Hibernia, en Irlanda, invaden Britania en el siglo IV. Ese tío pintado de azul es un picto, que es lo que significa la palabra, pintar. Bueno, son unos guerreros muy peculiares y hablan un idioma rarito. Y tienen una poción mágica que se llama agua de vida, whisky de aza. Está muy rica y se sigue utilizando pródigamente en Escocia. Bueno, pues me falta solamente una cosa, y es el MacGuffin que decía Hitchcock. La novela tiene un MacGuffin, claro. El MacGuffin, como decía Hitchcock, es eso tan importante que es imprescindible para el desarrollo de la acción, pero nadie tiene ni puta idea de lo que es. Normalmente suele ser un microfilm. Están ahí los nombres de los espías soviéticos y tal. No tienen menor interés. Bueno, pues aquí también hay un MacGuffin, pero evidentemente no os voy a decir cuál es. Entonces ya haría el spoiler total de la novela. Pues nada, esto es lo que hay. Espero que descubráis vosotros el MacGuffin, espero que os guste y espero que os sirva de sano entretenimiento. Y ahora, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, yo con mucho gusto le ampliaré la duda. Yo, aprovechando la oferta de spoiler, como yo sí me he leído ya la novela. Y más de una vez. Sí. Los novelistas son muy pesados, entonces supongo que la habrás leído, pero también la habrás escuchado. No. Y me ha corregido cosas. No, hay dos señoras que es muy divertido, porque ahora está muy de moda eso de empoderar a las mujeres. Pero Boudica y Camardú, ¿cómo es? Cartimandúa. Cartimandúa son dos señoras que mandan en dos reinos, que están dándose permanentemente de guantazos, llevándose, siendo ellas las que llevan allí a todos a darse, mientras ellas miran, o sea, lo hacen bien. Y son dos señoras que de una hay dibujos, incluso de la otra no hay nada. No, de y son dos Cartimandúa personajes fantásticos, no he hablado mucho de ellos, pero son dos señoras, vamos, muy... Boudica es una mujer con la típica presencia britana. Es rubia tirando a pelirroja, piel clara, alta, es la reina de los Micenos y es la que lleva a cabo la rebelión. Y claro, las dos son cordiales enemigas, entonces donde esté Boudica, Cartimandúa está en lo contrario. Cartimandúa además es de piel oscura, morena, ojos negros, también los tiene bien puestos, es la reina de los brigantes, que es la nación más grande de toda Britania y además está en la frontera con Caledonia. O sea, si Boudica quisiera ayuda de los pictos escoceses, tendría que pasar por Brigantia, por la reina Cartimandúa. ¿Algo más? Sí, yo quería decir que luego hay una cosa muy importante en todo lo que es la literatura, ¿no? Y es yo creo que lo he dicho antes de pasado, la forma de escribir y de redactar, pero eso yo voy a leer los tres primeros párrafos de la primera, del prólogo, que yo creo que también nos va a dar una... porque esto que yo he dicho antes es verdad, pero luego hay que nutrirlo con una voz capaz de... fijaos, en algún lugar interminado del mundo, en el confín más alejado del imperio de los romanos, donde ninguno de ellos quiere ir, en una fecha ignota, en una época del año desconocida, quizá, y solo quizá, próxima al solsticio de verano, y acaso, y solo acaso, con luna llena. La noche se encuentra en plenitud. A pesar de la brillante luna llena que adorna el cielo, se respira un ambiente de oscuridad y miedo. La sempiterna bruma de la zona hace acto de presencia, pese al festivo de la fecha. El bosque es cerrado e impenetrable. Los robles se amontonan uno junto a otro empujándose, como si fuera la vida en ser los primeros en observar lo que allí ocurre. De sus ramas cuelgan plantas parasitarias de todo tipo, enredaderas, hiedras, muérdago, que contribuyen a cerrar y enredar aún más ya de por sí
construido paisaje. Otros elementos vegetales, árboles, arbustos y hierbas tampoco están dispuestos a perderse los sucesos que están a punto de ocurrir en el lugar. Bueno, pues es un inicio estupendo, porque no solo plantea y describe, sino que además ya incita a seguir leyendo, que es siempre el placer de la literatura, que eso también hay que valorarlo. Bueno, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta más, si no, pues nada. Yo quiero que nos enseñes, por favor, la foto que ha puesto Félix de él en la portada, que lo estoy viendo desde aquí y me ha parecido fantástica. La que ha puesto, bueno, pero esta la ha puesto él, la ha puesto yo. Es preciosa. No sabe escribir el libro. Pero esta la has escrito tú. No, esa, yo te la presenté como otras dos y escogiste esa. Sí, bueno, pues nada, por nada, el autor podrá dedicaros aquí el libro a lo que queráis. Y lo que hay que también pedir a Félix es que siga escribiendo. Yo creo que lo está haciendo, pero eso vosotros tenéis ahí también responsabilidad. Y nada más, nosotros aquí también en Vitruvio seguimos peleando. Mañana presentamos la poesía completa de José La Maturana, pero en Sevilla. Así que el que quiera ir, yo voy a ir. Y luego la semana que viene, el martes presentamos el nuevo libro, pero ese también es fuera de Madrid, en Barcelona, el nuevo libro de José Esteban, y aquí el viernes presentaremos Diálogo, que es un libro nuevo de un poeta, Lander Sánchez, un poeta de Bilbao. Así que si os apetece más literatura, el viernes aquí estamos. Y bueno, ahora pues, como digo, Félix para dedicar el libro, y también, cortesía del autor, nos tomaremos un vino aquí, como no puede ser de otra manera, de La Rioja. Así que nada, muchas gracias.